Alabado sea el nombre de Dios. Bien, mis hermanos, como cada noche hemos estado hablando de un personaje bíblico, cual nos deja una enseñanza, una experiencia, en la que la podemos aplicar en nuestras vidas, ¿sí? Ayer estuvimos hablando ¿de quién? De Jesús, nuestro Dios, nuestro gran Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vimos en el día de anoche la parte donde Jesús vivió en Getsemaní, donde estaba aquí cargando el pecado de la humanidad, donde pidió fortalecimiento al Padre, y Él lo escuchó y mandó su ángel para fortalecerlo. Jesús allí estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros, y por eso esa súplica de Él hacia el Padre, porque el pecado o la paga del pecado es la muerte. Así que a nosotros nos correspondía morir y sufrir lo que Jesús sufrió. Pero Él vino y se puso en el lugar de cada uno de nosotros. Bien, esta noche, al igual vamos a estar estudiando un personaje. Vamos a irnos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer allí nuestra lectura bíblica que se encuentra en el versículo número 15. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. La lectura bíblica dice: y dijo, oíd todo Judá, y vosotros, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa guerra no es tuya, esa guerra ¿de quién es? De Dios. Mis hermanos y amigos, la historia bíblica registran la historia de hombres que se hicieron famosos por sus fracasos y por sus éxitos. La Biblia no es condenada, sino que registra cada uno de los acontecimientos. Y el personaje de esta noche, que es el rey Josafat, que vamos a estar estudiando, fue uno de los grandes reyes de Judá. Su nombre significa Señor, el Señor es juez. Y el reinado de Josafat fue una oportunidad de Dios para él, y él la supo aprovechar muy bien. Debe de aprovechar la oportunidad que Dios te da en tu vida, así como lo hizo el rey Josafat. Él aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Fue un rey o un reinado que se distinguió de los demás por las grandes reformas que hizo, el fortalecimiento del ejército del pueblo, también por la prosperidad que había en el pueblo, entre otras cosas, también la educación que pudo implementar el rey Josafat. Pero hubo un momento en la vida de Josafat donde se tuvo que enfrentar a un gran problema, a una grande problemática que se enfrentó en el pueblo de Judá. Así que esta noche yo quiero invitarlo a que conozcamos esa parte de esta historia y qué hacer cuando todo parece perdido. El rey Josafat estaba involucrado en el tema de reforma cuando le llegó una gran noticia, una noticia estremecedora. Vamos a estar estudiando el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, capítulo 20 en adelante. Así que el rey estaba envuelto en su reforma cuando recibió una noticia estremecedora. Recibió una noticia de que venían contra él. Venían otros pueblos a hacer guerra contra el rey Josafat y contra el pueblo de Judá. Pero no era un pueblo cualquiera, sino que esta batalla era una guerra tripartita, porque se reunieron tres pueblos y tres reyes para ir en contra de Judá, contra el rey Josafat. Allí nos dice el versículo 2, y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y ya están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá.
Miren, hermano, nosotros no estamos exentos de enfrentar peligros, presiones de la vida, aun cuando somos fieles a Dios. Hay noticias que nos entremecen. Puede ser que le haya prescrito un médico una enfermedad interminable, que la niña de su casa, adolescente, quedó embarazada, que tiene un joven que anda en malos pasos, usando sustancia prohibida, alcohol, que la pareja le pide el divorcio, que la casa está a punto de perderse y las cosas van de mal en peor. Y cuando todo esto está sucediendo, uno se pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este momento, verdad? ¿Qué vamos a hacer? La reacción que hizo el rey Josafat. ¿Qué hizo el rey Josafat? ¿Cómo reaccionó? Dice que el rey tuvo miedo, o sea, se atemorizó. Y Josafat, cuando se atemorizó, humilló su rostro hacia Jehová, diciendo así, e hizo pregonar ayuno en toda Judá. O sea, cuando él se humilló, no solamente se humilló, sino que también invitó al pueblo a que se humillara. Vamos a ver tres aspectos de esta parte de cuando el rey Josafat recibe esta noticia. Lo primero fue que tuvo miedo, tuvo temor. Tener miedo es un sentimiento que nosotros podemos sentir en cualquier circunstancia. Es casi inevitable no sentir miedo cuando se presentan situaciones en nuestra vida. ¿Quién no ha sentido miedo en algún momento de su vida de los que están aquí presentes en esta noche? O sea, es inevitable. Como seres humanos que somos, sentir miedo es algo que puede estar en nuestro interior. Aún aunque estemos confiando en Dios, aunque le hayamos sido fiel a Dios, muchas veces se presentan situaciones en nuestra vida que nos atemorizan, nos dan terror. El rey sabía que debía hacer algo, buscar la ayuda de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando sentimos miedo, debemos de buscar ayuda ¿en quién? En Dios. Si sentimos miedo ante las circunstancias que se presentan en nuestra vida, ante la problemática que no estamos esperando, entonces debemos de buscar la ayuda de Dios. Eso fue lo que hizo el rey. Se humilló y buscó la presencia de Dios. Lo segundo que hizo fue que humilló su rostro. La Biblia no dice que Josafat pasó lista en su ejército, aunque lo pudo haber hecho porque él era el máximo jefe militar, ¿verdad? Pero él lo primero que hizo fue que buscó la presencia de Dios. Él sabía que la victoria estaría segura si tenía el favor de Dios. Dios no iba a dejar que este numeroso ejército acabara con él y con el pueblo de Judá. Si Dios estaba con ellos, ¿qué iba a pasar? Esa guerra estaba, ¿cómo? Ganada. Entonces, cuando sentamos miedo, cuando vengan problemas, si sentimos miedo, entonces humillamos nuestro rostro hacia Dios, porque buscará una solución. Y lo tercero que hizo el rey Josafat fue que pregonó ayuno para todo el pueblo. Y si Josafat señaló un día de ayuno y oración para que todo el pueblo confesara sus pecados y pidieran socorro a Jehová su Dios. El pueblo respondió positivamente, incluyendo a los niños. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Los versículos 4 y 13. Debemos de aprender a buscar compañeros de oración y debemos de ser sensibles a la convocatoria de ayuno y oración que hace la iglesia. Estos 11 días o estos 10 días de oración son parte de un programa que tiene la Iglesia Adventista a nivel mundial. Al inicio de cada año, la iglesia hace este llamado de ayuno y oración. Y usted que está aquí en esta noche ha sido lo que ha formado parte, ha sido sensible y se ha unido a este llamado que ha hecho la iglesia. Recordemos que esta batalla no es de uno solo. Esta batalla contra el enemigo y contra el pecado es de todos. Por eso debemos de unirnos como iglesia, debemos de unirnos como hermanos de la fe o como familia de la fe para poder ganar esta batalla. Porque uno solo no la va a lograr. Cuando el pueblo de Dios se une, cuando el pueblo de Dios ora, ¿qué pasa? Maravilloso, gloria a Dios.
Así que debemos de unirnos en oración. El rey Josafat hizo o llamó al pueblo a unirse en ayuno y oración. ¿Qué hizo el pueblo? Respondió a eso. Cuando la iglesia hace estos llamados, nosotros debemos de unirnos a la iglesia en ayuno y oración para poder ganar esta batalla. Bien, y dijimos que la noticia que recibió el rey Josafat fue una noticia ¿cómo? Estremecedora, ¿sí? Pero cuando hay una noticia estremecedora y nosotros venimos ante Dios, debemos de hacer una oración que también sea estremecedora. Y así fue la oración que tuvo el rey Josafat, que se registra en el versículo 5 hasta el 12. Algunos comentaristas bíblicos ponen esta oración del rey Josafat como una oración modelo de pregonar ayuno, de pregonar oración o de pregonar socorro ante Dios. La oración del rey Josafat es interesante que la valoremos. Su contenido, porque cuando un pueblo se une orando de manera sincera, entonces suceden cosas maravillosas, como decíamos ahorita. La sinceridad que mostremos en nuestras oraciones van a hacer que sucedan grandes cosas en nuestras vidas. Así fue la oración que hizo el rey Josafat. Vamos a valorar 4 aspectos de esta oración que hizo el rey Josafat. Lo primero fue que comenzó con un acto de adoración a Dios. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tiene dominio sobre todos los seres de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? El versículo 6. Reconoce el poder y el dominio de Dios en el cielo y en la tierra. Eso hizo el rey Josafat, reconoció el poder que tiene Dios en el cielo y el poder que tiene en la tierra. Nuestro Dios es un Dios de poder. Un Dios que no te ha dejado solo. Esa guerra que tú estás viviendo internamente, no la pelees solo. Date vuelta al altar del Señor y ponlo en sus manos. Eso fue lo que hizo el rey Josafat. El rey Josafat comenzó con un acto de adoración. Entonces debemos de adorar a Dios. Cuando vengan problemas, cuando vengan guerras, adoremos a nuestro Dios. Eres Dios que adoramos, es lo suficiente para poder vencer esa guerra que nosotros podemos estar peleando. Lo segundo que hizo el rey Josafat fue que se apoyó en el pacto de Dios con su pueblo. Jehová, Dios de nuestros padres, versículo 6. Dios nuestro, el versículo 7. ¿A quién vamos a acudir en busca de socorro y en quién vamos a confiar sino en el Dios a quien hemos escogido y a servir? Dios cumple su promesa. Él es fiel en su palabra, es un Dios de pacto y eso debe alimentar nuestra fe y confianza. Él es nuestro Dios. O sea, esa esperanza que tenemos en Dios, que es un Dios de pacto y Él siempre va a hacer cumplir su pacto con su pueblo, debe de llenarnos de fe y esperanza. Lo tercero que hizo el rey Josafat fue que presentó su problema. Siempre que vengan problemas, debemos de presentárselo a Dios. Y eso fue lo que hizo el rey Josafat. Dice, entonces, 3 pueblos permanecieron en su tierra y los fueron expulsados por Israel, porque Dios no lo permitió. Pero ahora dice Josafat, ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. El versículo 11. Esta gente ha venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Josafat veía el peligro que corría la herencia que Dios le había dado. Dios te ha dado una herencia y está en peligro. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Ir hacia Dios, presentarle tu problema a Dios. No es porque Dios no lo conoce, sino que eso va a reforzar nuestra relación con Dios. Dios conoce todo lo que podemos estar pasando en nuestras vidas, pero nosotros debemos de presentárselo a Él. Ir como un amigo y presentárselo, desahogarnos delante de Dios cuando vengan problemas,
y presentárselo, porque eres suficiente para tener la solución de cada problema que llega a nuestras vidas. Cuando vea en peligro tu herencia espiritual y todos los beneficios de la gracia de Dios sobre tu vida y tu familia y la iglesia, preséntalo ante Dios y exponle con transparencia tu problema. Satanás y el mundo no tienen parte ni suerte en nuestras vidas. Ahora somos, ¿qué cosa? ¿Pertenecemos a quién? A Cristo. Pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Dios. Entonces, si nosotros pertenecemos a Cristo, Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. O sea, Él no tiene potestad en nuestras vidas. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, entonces presentémosla ante Dios y Él va a encontrar la solución. Y lo cuarto que hizo Josafat fue que confesó que no sabía qué hacer y pidió ayuda. Cuando usted no sepa qué hacer, confiéselo al Señor y pídale ayuda. Oh Dios nuestro, no lo juzgará tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 12. Aunque disponía de un gran ejército bien disciplinado y entrenado, Josafat confiesa su temor. Josafat confiesa de que él no sabía qué hacer, pero puso su esperanza ¿en quién? En Dios. Carecía de fuerza y estrategia para hacerle frente a un ejército tan grande. Su única salvación estaba en buscar la ayuda de Dios. Y a ti volvemos nuestros ojos. Vuelve tus ojos a Dios cuando tú no encuentres qué hacer. Vuelve tus ojos a Dios cuando te encuentres en peligro. Vuelve tus ojos a Dios cuando hayan problemas. Vuelve tus ojos a Dios también cuando las cosas estén bien. Porque no es nada más cuando hay problemas. Cuando hay problemas, buscamos a Dios con más intensidad. Y no es que no nos va a ayudar, pero debemos de ser agradecidos también. Cuando las cosas están bien, debemos de ser agradecidos con Dios. No dejar de buscarlo. No dejar de poner nuestros ojos en Él. Ahora, cuando estamos en problemas, debemos de buscarlo. Porque Él no nos va a dejar solos. ¿Cuántas veces habremos hecho esta misma confesión delante de Dios? ¿Cuántas veces le habremos dicho al Señor, no tengo fuerza, me siento impotente, ya no puedo más? Esta prueba es demasiado para mí. No sé qué hacer ni cómo enfrentar este problema. Muchas veces nos hemos sentido así y hemos dicho estas palabras. A ti vuelvo mis ojos. Si tú eres de lo que está así, para ti son estas palabras. Porque Dios no te va a dejar solo. Vemos allí que el reinado de Josafat se le presentó una grande problemática. Vemos allí como venían 3 reyes contra el pueblo de Judá y contra el rey de Josafat. Pero Josafat buscó la ayuda de Dios. Ante grandes problemas, debemos de buscar una grande solución. Y esa grande solución es nuestro Dios. Cuando seguimos leyendo o estudiando el capítulo 20 de segundo libro de Crónica, vemos allí cómo Dios entonces respondió a ese llamado que hizo el rey Josafat. Vamos a leer los versículos 13 al 15 del capítulo 20. Dice, toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Jael, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd todo Judá y vosotros, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa guerra no es tuya. Entrégala en la mano del Señor, porque Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la batalla. Venían 3 grandes pueblos hacia el pueblo de Judá y contra el rey Josafat. Y entre ellos mismos
se mataron. El pueblo de Dios no tuvo que desenvainar ninguna espada, porque ellos mismos se fueron uno contra el otro. Y el versículo 30 dice que el reinado de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por toda parte. Cuando tú presentas los problemas que tiene ante el Señor, esos problemas se van a disipar y el Señor te va a dar paz. Te va a dar paz por toda parte. Esa guerra no es tuya, esa guerra es de Jehová. La guerra que podemos estar viviendo con el pecado, contra el enemigo, debemos de ponerla en manos del Señor, porque eres quien va a dar la victoria. Eres quien nos da el socorro. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Así que hoy es un buen día para que tú clame a Dios y presente los problemas que tú puedes estar teniendo. Vamos puestos de pie, vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que esa guerra que haya en nuestras vidas, esa guerra que pueden estar por venir, que Él pueda mandar sus ángeles, que Él pueda mandar el ángel de Jehová contra el enemigo, contra esos que quieren hacer la guerra contra tu vida. Que solamente Dios es que te va a dar la ayuda. Solamente Dios es que te va a dar la victoria. Recuerda que esa guerra no es tuya, esa guerra es de Dios.